Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Mucho más que un simple descanso de 24 horas del trabajo, el sábado es un regalo de tiempo teológicamente rico e íntimo con nuestro Creador. Independientemente de lo que sepamos sobre el día de reposo, siempre hay más por descubrir. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el sábado con la educación? Piensa en los momentos en que más has aprendido acerca de Dios. Los estudios, los sermones, la comunión, los oradores especiales, los cánticos, los seminarios, las reuniones de vísperas, las reuniones campestres, las comidas compartidas. ¿Cuántos de estos momentos incluían las horas de reposo? Con un poco de reflexión, para muchos de nosotros el sábado ha sido una universidad en el tiempo, en la que hemos sido admitidos, educados y continuamos siendo eruditos residentes de por vida en los caminos y el reino de Dios. Pero el sábado también brinda tiempo para volver a aprender lo que olvidamos. Y la prueba del sábado, el maná, fue realmente una prueba de confianza. Obediencia para volver a familiarizar a Israel con su Dios después de una estancia desorientadora en Egipto. O sea que el sábado fue un tiempo de reeducación. Y Jesús usó el sábado para reestructurar la santidad de la línea de aliviar el sufrimiento humano en lugar de priorizar las tradiciones que aumentaban las prohibiciones del sábado. O sea que el sábado nunca fue un punto cuestionado en los días de Jesús, sino cómo entendían y guardaban el sábado. Su reprimenda brillante pero concisa: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, se erige ahora como un monumento de reeducación y corrección, porque Jesús es el Señor también del día sábado. Y podemos aprender del uno al estudiar al otro. El sábado es tiempo de Dios, un pedacito de eternidad que viene desde la eternidad y continuará por la eternidad. Es un hilo de oro en el tiempo de un Edén al nuevo Edén. Y cuando el tiempo acabe como lo conocemos ahora, y se cierre este paréntesis de tiempo anómalo de pecado, guerra, sufrimiento y muerte, regresaremos a la eternidad. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Entrar en el reposo celestial. Comencemos con las palabras de Jesús en Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, pero en cada vez que dice día de reposo hay un asterisco y dice aquí equivale a sábado. Así que podríamos decir básicamente en lugar donde dice día de reposo, decir sábado, que es lo que corresponde. Jody era la única adventista en su carrera de posgrado y su decisión de no asistir a algunos de los eventos sociales en sábado hacía que sus creencias fueran muy visibles. Un día llamó una de sus amigas, Gail. El esposo de Gail iba a estar fuera de la ciudad durante 6 semanas. Y ella le preguntó a Jody si quería pasar las siguientes 6 noches de viernes con ella, porque sabía que Jody, de todos modos, no hacía nada en esas noches. Y durante las siguientes 4 noches de viernes cenaron juntas, tocaron música, compartieron sus experiencias cristianas y en general disfrutaron de la compañía mutua. Resultó que el 5º fin de semana, Gail le dijo a Jody que había ido al centro de compras y miró su reloj. Oh, bien, pensó, pronto será sábado. De repente se dio cuenta de que durante las 4 noches de viernes había probado algo nuevo en su experiencia cristiana. Y ella había crecido, había estado aprendiendo más de su Dios y había profundizado su fe. El sábado había sido una oportunidad para la educación y el desarrollo personal. Es una historia interesante sobre cómo podemos pensar en el sábado no solo como un día de descanso, sino también como un medio de enseñanza. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios decidió darnos 2 relatos armoniosos de la creación
en los 2 primeros capítulos de Génesis? Génesis 1 relata la semana de la creación y el milagro creciente de la tierra a medida que se le da forma y luego vida, culminando en la creación del hombre y la mujer en el 6º día. Ahora, Génesis 2 analiza el mismo relato, pero desde una perspectiva diferente, haciendo hincapié en el 6º día. Adán está ahora en el centro de la escena y todo lo que se describe está allí para él y para su mujer. El jardín, los ríos, los animales y todo lo demás. La creación es demasiado profunda para un relato único. En primer lugar, aprendemos del poderoso creador artístico que tiene buen ojo para la belleza perfecta. Todo era bueno en gran manera, dice la Escritura. Y luego conocemos al Dios de las relaciones, que quiere que los seres humanos se amen y se cuiden mutuamente y al resto de la creación. Observa cómo el primer sábado nos remite al primer relato de la creación e introduce el segundo relato de la creación también. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bueno, imagínate ahora que eres Adán o Eva en ese primer sábado. Es tu primer día de vida, tu primer día con tu cónyuge y tu primer día con Dios. ¡Qué día de aprendizaje! Empiezas a aprender del Dios que fue capaz de crear tanta belleza. Te maravillas al ver un elefante en un momento y una rana al siguiente, cada uno de ellos único. Sonríes al ver las travesuras de la jirafa y el búfalo. Te quedas boquiabierto por los muchos colores y formas, embelesado por la sinfonía de los sonidos. Te deleitas con la variedad de sabores y olores deliciosos y disfrutas explorando las delicias de diferentes texturas. Y ante todo comienzas a aprender sobre las relaciones, responsabilidad, cuidado, amor. Lo experimentas con tu Creador. Comienzas a practicarlo con el resto de los seres creados. El primer sábado no podría haber sido una experiencia pasiva para Adán y Eva, no. Fue una oportunidad creada por Dios para que se concentraran en su Creador y en lo creado. Era el momento para sorprenderse. Fíjate que Dios les dio el reposo antes que comenzaran su primer día de trabajo. Eso indica, amados, que el sábado es más que reposo físico, es descanso en el Creador. ¿Cuánto más lo necesitamos hoy en este mundo totalmente diferente como fue el comienzo? ¿Cómo puede enriquecerse tus sábados? ¿De qué manera podemos hacer que el sábado sea una bendición como Dios se propuso que sea en nuestras vidas? Pero el sábado también, amados, es tiempo para redescubrir. Cuando se pide a Moisés que saque a los israelitas de Egipto, está claro que las masas han perdido su perspectiva como hijos de Dios. Necesitan redescubrir quién es Él, quién es Dios que requiere su adoración y le da tantas promesas de un futuro increíble. Y el sábado justamente eso, es una experiencia de aprendizaje fundamental en su viaje de redescubrimiento. Y también se convierte en una señal clara para las demás naciones de la relación especial entre Dios y esta nación. La experiencia del maná, por ejemplo, tipifica la forma en que Dios educa a los israelitas. Notemos cómo aprendieron los israelitas de lo que ocurrió muchos años antes que Dios les diese los 10 mandamientos. Ya existían. Tú conoces la historia, pero no podemos dejar de refrescarla. Son varios versículos. Sígueme en Éxodo capítulo 16, versículos 14 en adelante. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron
unos más, otros menos, y los medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos de ellos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Dios provee el milagro del maná para los israelitas, dándoles suficiente comida para cada día. Si hubiese dado más de esa cantidad, entonces podrían olvidar quién era su proveedor. Así que cada día realizaban un milagro para ellos, y ellos veían el cuidado de Dios. No obstante, los sábados la situación era diferente, ya que el día debía ser especial. Ahora ocurrían 2 milagros: doble porción el viernes, y la comida no se echaba a perder durante la noche. Y eso hacía que el sábado los israelitas se maravillaran del Dios que era su libertador y redescubrieran lo que significaba ser el pueblo de Dios. Los israelitas tuvieron que comer este maná durante 40 años, pero ¿sabes qué? Me llama la atención lo que la Biblia dice acerca de esto. Porque dice el libro de Salmos que no hubo ni un enfermo entre ellos, y eran casi 2 millones de personas. Algo tenía ese maná. Porque lo que Dios prepara siempre es lo mejor. Y Dios también ordena a Moisés que guarde un gomer de maná y lo coloque en el arca para recordar a los israelitas cómo los alimentó en el desierto. Esto también habría de ser un recordatorio de la experiencia especial del día de reposo. También hubo otras ocasiones en las que Dios le dejó en claro a los israelitas que el sábado es especial. El sábado era una forma que Dios utilizó para ayudar a los israelitas a redescubrir su identidad y a su Dios. Se les pidió que obedecieran y santificaran el sábado, pero esto fue en el contexto de desarrollar una comprensión más profunda del carácter de su Creador y de construir una relación duradera basada en sus promesas. Porque el deseo de Dios era que Israel contase al mundo y el mundo siguiese el mismo plan. Así que Dios no dio el sábado solamente para Israel, sí lo dio a Israel para que Israel lo anunciase al mundo y todo el mundo reconociese a Dios como Creador. Bueno, ahora estás hablando con un adolescente que considera que el sábado es aburrido. ¿Has escuchado esta expresión? ¡Qué aburrido! No puedo hacer esto y esto y esto. El que lo guarda solo por eso, y porque la Biblia lo dice y lo dicen sus padres, a veces puede llegar a ser aburrido. ¿Pero qué sugerencia le darías para ayudarlo a descubrir o redescubrir el sábado como una experiencia positiva de aprendizaje? Yo sé que puedes hacerlo. Los sábados deberían ser diferentes. Amados, el sábado es tiempo para aprender prioridades. Los altibajos de la experiencia de Israel con Dios estaban estrechamente relacionados con la forma en que se identificaban con el sábado. Y Dios consideraba que la falta de voluntad para respetar el sábado era una señal de que Él era irrelevante en la vida de ellos. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con el cristianismo hoy? Hablan de Dios, pero rechazan el sábado. Y Dios dice, me consideran irrelevante.
porque yo soy claro y específico en cuanto al día de reposo. Por eso un compromiso renovado con el sábado también fue parte de la restauración, una señal de que las prioridades eran correctas. Los israelitas fingían ser seguidores de Dios en su adoración, en su ayuno, pero su estilo de vida después de terminar el culto muestra que solo estaban siguiendo las formalidades de un comportamiento correcto, no un comportamiento sincero y de corazón con la ley de Dios. Y tú y yo tristemente podemos hacer lo mismo, cumplir con reposar el sábado, pero el resto de la semana, ¿qué? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Isaías 58 identifica lo que Dios espera de su pueblo, amados, y no espera nada menos que esto. Mira, 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, en otras palabras, si no pisoteares mi sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Por qué Dios se centra en el sábado al final de este capítulo? El profeta utiliza frases similares al resto del capítulo. Evita hacer tu voluntad en mi día santo, no sigas en tus propios caminos. Evita hacer tu voluntad y hablar tus propias palabras, advierte el profeta. En otras palabras, el sábado no es el momento para hacer la rutina de la adoración solo para abstraernos de nuestros propios pensamientos y llevar una vida irrelevante para la adoración. En términos más sencillos, no es un brochecito que te pones aquí el sábado y luego te lo quitas. No, hermanos, la adoración es una adoración constante y el sábado es el clímax de toda la adoración. El sábado es un día santo y una delicia. Y en el contexto del resto del capítulo, Isaías 58, el sábado tiene que ver con deleitarse en aprender el carácter y los propósitos de Dios. Y luego vivir ese carácter y esos propósitos en nuestra relación con los demás. Conocer la forma de observancia y de adoración del sábado no es suficiente. Saber que es el día correcto no es suficiente. El aprendizaje debe impactar la vida, porque el sábado es el momento para aprender las prioridades y vivirlas. Por eso te pregunto, ¿te deleitas en sábado o es una carga? ¿Qué puedes hacer para cambiar esto? ¿Has aprendido a honrar el sábado? Tendremos que hacerlo, si no lo hemos hecho hasta aquí. Tenemos que crear el hábito, no solamente de reposar, sino de ver qué es lo que Dios quiere decirme con este día de reposo. Leer, escuchar su voz y hablarle en oración. Pero también el sábado es un tiempo para encontrar el equilibrio. Jesús respetó y confirmó la ley de Dios. Sin embargo, Jesús también desafió a los dirigentes religiosos sobre su interpretación de la ley. Y ninguno de sus desafíos fue más amenazante para el establishment, por decir así, que las decisiones que tomó en relación con la observancia del sábado. Las sinagogas no dejaban de hacer del sábado una oportunidad para educar. Y allí se leía y se interpretaba la Torá sin excepción. Y los escribas y los fariseos conocían la letra de la ley. Sin embargo, Jesús llegó mucho más lejos en la educación de sus seguidores en lo concerniente al día de reposo. Él sanó, hizo milagros, fue al corazón mismo, más allá de la letra. Vuelvo a repetir, las controversias en torno al hecho de que Jesús sanaba en sábado apuntan a importantes debates espirituales sobre la naturaleza del pecado, la razón del sábado, la relación entre Jesús y el Padre y la naturaleza de la autoridad de Jesús. Por eso el sábado nunca fue discutido, amados. Era el día de reposo reconocido por todos. El problema era cómo lo vivían, cómo lo guardaban y cuál era el espíritu que tenían. Y la actitud de Jesús ahora parecía nueva, totalmente diferente. De paso, de eso se trata el Sermón del Monte, la explicación de detalle de la ley de Dios. Y la actitud de Jesús hacia el sábado está bien resumida en nuestro versículo de memoria de esta semana. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo o del sábado. Él quería enfatizar que el sábado no debería ser una carga. Fue hecho, creado como una oportunidad única para que las personas aprendan el carácter de Dios que hizo el sábado y para que aprendan vivencialmente a valorar su creación. Al plantear interrogantes mediante su accionar, Jesús impulsa a sus discípulos, a los dirigentes judíos y a las multitudes a pensar más profundamente sobre las Escrituras y sobre lo que significan su fe y su Dios. Porque es muy fácil que cualquiera de nosotros quede tan atrapado en normas y reglamentos que no son malas en sí, pero que se vuelven un fin en sí mismas, en vez de ser un medio para alcanzar el objetivo, y en nuestra relación con Dios, reflejar su carácter. Y ese objetivo debe ser claramente de conocimiento del carácter de Dios, al Dios que servimos. Y eso nos lleva a obedecerle fielmente sobre la base de nuestra confianza en los méritos de la justicia de Cristo en nuestro favor. Pregunto, ¿cómo observas el sábado? ¿Se ha vuelto un día de no hagas esto y no hagas aquello en lugar de un tiempo para descansar verdaderamente en el Señor y conocerlo mejor? Si es así, ¿cómo puedes cambiar para obtener más de lo que Dios quiere de ti? Yo sé que para algunos el sábado es un día de mucho estrés. Tienen que preparar los materiales, atender las cosas en la iglesia. No hay descanso. Un día desde que amanecen hasta que anochecen es cansador, pero a través de ese servicio a Dios puedes recargar tus baterías. Vas a ser lleno del Espíritu Santo al servir al Señor en su día santo. Y es más, yo le digo a mis hermanos visitas en mis conferencias, si tú quieres ver verdaderos milagros en tu vida, asiste el sábado a la iglesia. Y me preguntan, ¿por qué? Cuando la mayoría asiste el domingo, le digo, no, el domingo llegas un día tarde a la iglesia. Asiste el sábado a la iglesia si quieres ver milagros. ¿Y por qué? Porque el sábado era el día cuando Jesús hizo más milagros en su ministerio. Y hoy sigue haciendo milagros, tanto físicos como del corazón. Estar en el lugar correcto, adorando como Dios pide, en el día correcto, entonces estamos en el camino donde los milagros van a ocurrir, milagros físicos y milagros del corazón. Pero también, amados, el sábado es un tiempo para la comunidad, o sea, para estar en grupos. Jesús le dio el ejemplo a sus discípulos al asistir semanalmente a la sinagoga. Y después de la resurrección, ellos continuaron con esta modalidad, al igual que los demás seguidores de Jesús. Y la sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas con la resurrección, que hablaran acerca del sábado, de las doctrinas. Y este día brindaba una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. Había una parte didáctica. El sábado es educativo. Ciertamente Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, del que leían en la sinagoga cada sábado. ¿Qué mejor lugar para que los creyentes promovieran a Jesús que en la sinagoga, especialmente cuando testificaba ante judíos y otros que temían a Dios? Observa los siguientes pasajes y veamos qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos. Y mientras leemos estos textos, piensa en dónde estaban hablando, con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. Voy a leer varios versículos del libro de los Hechos. Empezar en Hechos 13, luego 16, capítulo 17 y capítulo 18. Comencemos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sabes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene una larga historia de propiciar el testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza? Por ejemplo, la combinación de la escuela sabática con el culto divino, o sea, la predicación, y otras reuniones sabáticas, reuniones de jóvenes, por ejemplo,
brinda una sólida base educativa formal para la adoración adventista del séptimo día. Si bien esto debe complementarse con otras experiencias de aprendizajes, es esencial para la experiencia educativa del sábado. El sábado llega a ser el corazón mismo, el clímax, donde vamos a escuchar la voz de Dios y a poner nuestra vida en armonía con los principios del cielo. Yo quiero finalizar con esta cita inspirada por Dios y seguida de algunas preguntas de reflexión. Dice en el libro de Ciudad toda la gente, es algo hermoso. Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como sus adoradores. Debía ser una señal de su separación de la idolatría y de su conexión con el Dios verdadero. Pero con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por fe deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando dio a Israel el mandato, recuerda el día del sábado para santificarlo, el Señor también les dijo, me seréis varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Como señal de su poder santificador, el sábado es dado a todos los que por medio de Cristo llegan a formar parte del Israel espiritual. Dios nos ayuda a planificar bien nuestros días, los días de reposo, para que Dios sea el centro y nuestro Maestro. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, Dios del cielo, Creador, porque nos das esta señal, el sábado, que es más que un reposo físico, es el reposo en Cristo, que viene desde el Edén y continuará hasta el Edén renovado. Es un hilo de oro que nos recuerda de dónde vinimos, de quién somos y hacia dónde vamos. Ayúdanos a hacer del sábado algo especial en nuestras vidas, una experiencia enriquecedora con nuestro Creador, y que de esta manera podamos entrar en el reposo divino. En nuestra oración lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Y mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.